Hola a todos y todas. En este súper único capítulo de nuestro nuevo podcast le vamos a hablar de los inicios de las universidades y la apuesta formativa de la U Distrital. Bueno, para hacerles una breve introducción, se hablará sobre el inicio de las universidades y del movimiento universitario, cómo llegó esta institución a Colombia y para concluir con la historia de nuestra gloriosa UD. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido. Entonces, iniciando con una de nuestras primeras preguntas, ¿cuál fue el inicio de las universidades y cuál es el propósito de estas? Bueno, empezando para definir un poco lo que significa universidad. Esta palabra universidad viene del concepto universitas y humanitas, que prácticamente se refiere a una comunidad de estudiantes y de maestros. Universitas también se puede hablar como instituto donde se nos crean comunidades que estén interesados en saber. Un origen en común que se tiene para la universidad es que genera un ambiente de debate, que se cuestionen las cosas. Antes existía la idea de reunir estudiantes y hablarles. Eso se hacía en la antigua Grecia y se le conocía como paidela, el sentido de la pedagogía. Las primeras universidades van a surgir en el Islam, en la ciudad de Bagdad. Entonces, prácticamente las primeras ideas de universidades se generaron en el Islam por medio de las madrasas, que era también como en parte lo que originó la educación pública. Las primeras escuelas de estudios superiores, vamos a llamarles así, fueron las catedráticas y las monásticas. Fueron en Europa a principios de la Alta Edad Media, lo que se le conoce como a finales de la caída del Imperio Romano. Esto era para preparar a los clérigos porque la religión pues en ese entonces era el centro. La universidad llegó a Europa en el año 1000, justo inicios del Renacimiento europeo y la revolución científica y filosófica. Una cosa que aparece que es muy importante en la educación y es que genera la capacidad de movilidad social. Se van a llegar a ser centros de conocimiento universal debido a que la educación era guiada a una sola cosa y no te permitían saber el pensamiento de los demás. De ahí surge lo que se llama pensum, el currículo de la universidad, que enseñan ahí. En 1167 surge la Universidad de Oxford y en 1209 la Universidad de Cambridge. El sistema educativo de los ingleses que va a influenciar mucho en el occidente. Empieza a darse diferentes modelos de organización universitaria y empieza a darse una nueva forma de enseñar, que es el sistema medieval anglosajón. Luego llega la Universidad de Salamanca en España, reconocida por el Papa y muy prestigiada en ese entonces. Una de las universidades más influyentes de la Europa medieval en materia de teología y filosofía y en materia de autonomía frente a las otras instituciones. Que es importante que esta universidad sea autónoma desde esa época. Quiere decir que para que las universidades puedan desarrollar se necesita tener una autonomía, no pueden estar bajo la tutela de un poder porque si no estarían influenciados por congraciarse con ese poder. En la época medieval la educación se estructuró en lo que se llamaba trivium y quadrivium. Prácticamente el trivium es lo que te ayuda a desarrollar la capacidad crítica y comunicativa y el quadrivium son más guiado a las ciencias exactas, matemática, aritmética, música. En base a ese currículum las universidades empiezan a estandarizarse. En esa época también estaban estos estudiantes que los llamaban goliardos, espíritus de la rebeldía y espíritus del cuestionamiento. Ellos prácticamente eran los que decían, ¿pero por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué se hace así? Gracias a este tipo de estudiantes fue que se fue construyendo la identidad universitaria, la autonomía universitaria y también dieron bases para el movimiento estudiantil. Las universidades necesitaban prestigio para seguir funcionando y este prestigio al inicio fue dado por el Papa y por el Rey, pero esto al mismo tiempo generó una segregación entre las personas de alto nivel en la sociedad y las que no tenían un nivel tan alto, así generando que solo los que pudieran costearse los estudios pudieran estudiar y las demás personas quedaran trabajando en trabajos manuales, lo que llegó a desprestigiar este trabajo manual, dándole solo importancia a los trabajos estudiados como la filosofía, la teología y demás. Otra cosa a tomar en cuenta acerca de las universidades es que en la Edad Media sí era posible que una mujer pudiera estudiar en las universidades, pero luego de la Edad Media en la modernidad se toma como que la Edad Media era lo que no se tenía que hacer en la modernidad y eso hizo que las mujeres no pudieran seguir sus estudios en las diferentes universidades. En el siglo XVI, Francia se vuelve una potencia y esto dado a causa de la cantidad de personas que vivían en Francia, lo que llevó
al rey Luis XIV a empezar a crear formas de que las personas que no tuvieran tantos recursos como los demás pudieran llegar a estos estudios. Y esto fue generado a través de escuelas parroquiales y sistemas de educación con moralidad espirituales, lo que hacía que a través de las escuelas que estaban generando también le diera una paz interior y religiosa a las personas que estaban creando estas. A través de esta potencia llega Juan Bautista de La Salle. Fue nacido en la ciudad de Reims, en Francia, en el año 1651, el 30 de abril. Juan Bautista de La Salle inició como clérigo y después llegó a ser sacerdote, y él sentía de una u otra forma que eso no era realmente lo que le gustaba. Llegó un punto donde su padre murió y tuvo que dejar de ser sacerdote para empezar a tener que hacer cosas más paganas, como tener que mantener la casa y ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento, en el 1683, él se dio cuenta de que él no solo quería ser un religioso, también quería ser un educador, especialmente de los niños pobres. A base de esto, en el 1682 fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, así empezando a promover la educación gratuita. Por estos motivos, Juan de La Salle fue canonizado el 15 de mayo y por eso este día es que se celebra el Día del Profesor en Colombia. Cuando llegó La Salle, o el pensamiento que se tenía de La Salle, ya habían universidades como la Santo Tomás, la Universidad del Rosario, que fue fundada en 1663, la Universidad Javeriana, la Universidad del Externado, que estuvo que llegó en el siglo XIX y en el siglo XX, está buscando más libertad de cátedra y de laicismo. También se dio el inicio de las universidades públicas, en donde se buscaba que la educación fuera masiva y se diera un acceso mayor a las personas de bajos recursos. En el año 1905 se generó el primer Instituto Técnico Central, donde se buscaba no solo buscando conocimientos teóricos, sino también técnicos y profesionales. En 1948, La Salle tenían un instituto de investigación de la diversidad colombiana, tomando en cuenta que Colombia es el segundo país más diverso en el mundo. El 9 de abril de 1948, a base de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se creó un estallido social en Bogotá que dio a la quema de este laboratorio de investigación, y no solo sino de muchas quemas más de otros lugares relacionados con los estudios en Bogotá. En 1964 se da inicio a un movimiento universitario que inicia en Estados Unidos y luego se expande a todo el mundo, llegando a Argentina. Influenciado de la Revolución Cubana y la Revolución China. Gracias a esta revolución en la Universidad de Córdoba, esto sentó bases para toda América Latina. Gracias al movimiento estudiantil se generó la nueva Constitución de 1991, gracias a la opción de la séptima papeleta. También se planteó la idea de que la universidad empezara a llegar a los pueblos, tomando en cuenta que era muy complicado que las personas de pueblo tuvieran que llegar hasta las ciudades para poder acceder a una educación, la cual realmente no se podría garantizar, haciendo que se planteara la idea de que ahora la universidad fuera la que llegara al pueblo, así ayudando a las personas a que no tuvieran que salir de sus lugares nativos y pudieran ayudar a transformar estos lugares y hacer que hubiera un crecimiento económico. Ahora, hablando de nuestra gloriosa UDEM, que se da en los años 40, más específicamente en el año 1947, cuando el economista y escritor y político socialista Antonio García Noza es elegido como concejal de Bogotá. Él, junto a otros concejales liberales, propusieron crear un colegio municipal para varones. Y en el año 1953 se graduó la primera promoción de estudiantes de la Universidad Distrital, quienes inmediatamente salieron a laborar en empresas públicas y privadas porque, se dio un gran prestigio a la universidad en ese entonces, dando así muchas oportunidades laborales.
En el 1984 se inaugura la sede Macarena, que hasta gran parte de los 90 se ubica la mayoría de las carreras de ingeniería y licenciatura. En la Universidad Distrital creemos en la formación de líderes que transforman la sociedad. Nuestra apuesta formativa se centra en desarrollar competencias y habilidades que permitan a nuestros estudiantes enfrentar los desafíos del siglo XXI. Esto implica fomentar la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración, así como desarrollar habilidades blandas como la comunicación afectiva y el trabajo en equipo. Además, nuestra apuesta formativa se enfoca en la sostenibilidad y responsabilidad social, buscando que nuestros estudiantes sean agentes de cambio positivo en la sociedad. La Universidad Distrital brinda la oportunidad de desarrollar habilidades y trabajar en proyectos que realmente hacen una diferencia en la comunidad. Y por último, como una invitación, únanse a nuestra comunidad de líderes y cambiemos el mundo. Universidad Distrital, formando el futuro.